bienvenidos de nuevo a este conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Recuerden que son todos los jueves a las 4 de la tarde por los live y por las redes sociales. Les agradezco muchísimo a todos los seguidores que nos han escrito, nos han aportado temas para el Facebook Live de cada jueves. También a los nuevos suscriptores, bienvenidos. A los seguidores que nos han compartido sus historias y nos han dejado como participar como en su mundo de convivencia con las personas con trastorno límite de personalidad. Gracias por su confianza. El tema de hoy es un tema que lo han pedido como varios seguidores y pues preguntando acerca de cómo hacer cómo comunicarse con. Entonces tomamos este tema. El tema de hoy es aprendiendo el lenguaje emocional del trastorno límite de personalidad o borderline. Cuando uno está, sobre todo las personas que tenemos hijos, en esa etapa de entre los 1, claro que ya hoy los niños saben expresarse muy bien, creo que al año, casi al año y medio, pero que muchas veces antes del año y medio, 2 años, los niños muchas veces no se expresan, ni las mamás o los adultos. Nos toca interpretarles su lenguaje, su comunicación, qué quiere decir, qué está pidiendo, qué necesita. Entonces es allí donde nosotros nos ponemos al nivel del niño para poder leerles y entenderles sus peticiones o sus necesidades. Pero en el caso de las personas adultas con trastorno límite de personalidad se nos dificulta ese lenguaje emocional. Yo en cada Facebook Live hablo de que es necesario aprender el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad, porque en la medida en que nosotros aprendamos este lenguaje, ellos no se van a sentir excluidos, aislados, renegados, que no pertenecen, que no encajan, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace necesario? Es necesario que nos detengamos un momento a escuchar sus peticiones, sus demandas en los momentos de crisis. Aunque sé que una persona de 30 años, de 20 años, de 50 años, de 70 años, esté en esas peticiones y que sean peticiones que no se entienden, que no son coherentes como con la edad, no son coherentes como con la madurez, no son coherentes como con la estructura mental de la persona, es necesario que nos detengamos a aprender ese lenguaje. Nos escribía alguien que está pasando por un duelo y nos pedía el favor qué hacer cuando se acaba de morir su mamá, pero que su esposo le está demandando afecto, le está demandando que no lo atiende, que no es prioridad, que se siente abandonado y que no le está haciendo el acompañamiento a su esposa por la muerte de su madre. Y nos pedía por favor que hiciéramos este Facebook Live, pero para poder entender que por qué él hace demandas de un niño menor de 5 años, es necesario saber un poco y profundizar un poco en lo que es
el trastorno límite de personalidad. Aprender a entender que cuando ellos hacen una demanda o cuando están en crisis, que no se sienten queridos, no se sienten amados, no se sienten acompañados, que se sienten abandonados, que los hacemos sentir mal, que se sienten que nosotros los atacamos, que primero es la mamá, que el papá, que la vecina, que el vecino, que el empleado, que la empresa, ¿sí? Todo esto no encaja con la edad, pero cuando nos detenemos, porque poseemos un problema y en realidad poseemos un problema. Nuestro problema no quiere decir que es que él tiene 50 años y que él con 50 años tiene que entender que, o que con sus 30 años o 35 años él tiene que entender que está haciendo un duelo porque se acaba de morir su mamá. No, porque sabemos muy bien, las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad y que han convivido más de un año, sabemos muy bien que ellos, su forma de comportarse, su forma de interactuar es muy difícil y decimos, es extraña, es a veces rara, no lo entiendo, no se deja entender, a veces actúa como si fuera un niño, a veces actúa como si fuera un adulto, ¿ya? O sea, nosotros, las personas que convivimos, sabemos que hay algo. Allí hay algo que no encaja, allí hay algo que no está normal, allí hay algo que como que no logro entender, ¿ya? Y es porque no nos detenemos un poco a escuchar, a saber escuchar. Cuando aprendemos a saber escuchar, entonces estamos diciendo que salimos de la mirada del túnel para ampliar como ese panorámico, ¿cierto? Estamos ya en un panorámico de 180, entonces donde vemos, observamos, sentimos, leemos y ya no lo hacemos personal. Cuando ellos en sus crisis nos devalúan, nos gritan, hacen o sea, cuando ellos están alterados, su rostro es amenazante, su rostro se transforma y ahí es donde tenemos dos opciones: o nos llenamos de pánico, de miedo, ¿cierto? O nos detenemos a decir, bueno, aquí pasa algo, aquí hay algo y aquí hay que indagar. Cuando nos decidimos que aquí pasa algo y es necesario que empecemos a indagar y a aprender sobre este nuevo comportamiento que no es normal, entonces nos vamos y leemos, indagamos y hasta pedimos como cita donde un especialista en psicología, en cualquier trauma, en cualquier trastorno mental, para que nos explique qué está pasando con esta persona. Cuando nosotros entendemos, comprendemos, caemos en cuenta que es que no hay otra forma para poder entender que esta persona, su comportamiento es desadaptativo, es incongruente, no va con su edad, no las demandas ni la forma como habla, la forma como se expresa. A veces esa forma tan eufórica y que cree uno que están muy positivos y que ya ahí están felices. Ni están felices ni están positivos, simplemente que están en esa etapa de euforia donde se exalta esa parte de adrenalina y de pronto pasan ellos al polo opuesto, que es la tristeza, la melancolía, la rabia, ¿sí? Entonces mírenme que ahí cuando nosotros nos detenemos un poco a estudiar su comportamiento, es donde empezamos a entender que es necesario aprender ese lenguaje. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos están solos con su pareja, o solos con su mamá, o solos con su objeto de amor, ellos son felices y esa mamá, esa esposa, ese esposo o ese papá o esa hermana o ese hermano empieza a complacer al otro, a la persona con trastorno límite de personalidad,
en todo. ¿Por qué? Porque estamos solos, porque hay más tiempo, porque hay más momentos de poder estar más tranquilos, y que la gran mayoría de las personas no TLP buscamos la tranquilidad y le entregamos todos los afectos habidos y por haber, y hasta los inventamos algunos, para poder que esa persona esté estable, para que no grite, para que no haga ningún acto de agresión. Pero allí no estamos solucionando absolutamente nada. Nos estamos llenando de miedos y resentimientos y de evaluaciones emocionales y pérdida de identidad. Cuando aprendemos este lenguaje es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque también aprendemos que nosotros tenemos sombras, nuestros miedos, y que ellos saben muy bien cuáles son nuestros miedos, y por esos miedos ellos entran y empiezan a hacer todo su trabajo inconsciente, de apoderarse como de la esencia de la otra persona, de la identidad de la otra persona. Y ahí es donde es necesario entonces acudir a un especialista del borderline para que por favor enseñen que las técnicas es necesario. Por ejemplo, la persona que nos escribió: no te podemos decir nada, dígame por favor cómo le digo, cómo le hablo. No podemos. Hasta que tú no estés con un especialista en borderline y que en realidad tenga técnicas, tanto la terapia como la técnica de saber leer el comportamiento de la persona con trastorno límite de personalidad, es de la única forma que tú vas a entender. Claro, ¿qué pasa? Cuando ya uno entra, como me dicen la gran mayoría de las mamás y los papás y los esposos o esposas, o compañeras o compañeros, dicen: claro, ya veo con más claridad, ya entiendo, ya veo que es que cuando él está en esta posición, cuando él empieza con este tono de voz, cuando él empieza a, que yo creo que son manipulaciones, entonces empieza muy lindo, muy hermoso, muy hermosa, entonces ya empiezan ellos a leer, y ellos, cuando ya uno empieza a leer, ya no hay nada personal, ya es saber leer e interpretar, como esa intencionalidad de ese adulto infante hacia dónde quiere llegar y qué desea de nosotros. Pero también cómo hacer para ponerle límites, porque ellos deben de reeducar emoción por emoción para que ellos empiecen a hacer su nivel psicológico al nivel cronológico, a la edad psicológica, a la edad cronológica. Si tiene 50 años, entonces que está en la etapa de los 3 años, que llegue a los 50 años. Si está en la etapa de los 3 años, si tiene 20 años, que llegue a los 20, a los 30. Ahí es donde nosotros hacemos la contención emocional. Las personas no TLP hacemos una contención emocional para que ellos entonces aprendan que ellos poseen un problema. Si bien poseemos un problema, él posee un problema, ella posee un problema. Y hay una forma de sanar, hay una forma de que ellos puedan sanar su dolor emocional, su miedo al abandono, su malestar, porque cualquier acción o actitud que haga el otro, ellos leen e interpretan desde la parte más, digamos, más negativa, desde la parte más distorsionada. Entonces empezamos a tener como esas interpretaciones, o empiezan ellos a tener esas interpretaciones desajustadas, que uno dice que es que sí, es que él puso esto aquí para hacerme dar rabia. No, es que ese es el lugar donde se debe colocar el objeto que acabo de coger. No, tú lo hiciste de maldad, tú lo hiciste. Entonces todo es negativo. Pero porque ellos piensan en negativo, es que recordemos que es que ellos sufrieron un trauma, y sufrieron un trauma en esa infancia, donde que ven ellos, que es que están en el mundo de los gigantes, y el mundo de los gigantes protegen, cuidan, aman, proveen lo necesario para que ese niño se ajuste y esté bien mientras que va creciendo. Pero cuando ellos se les instaura el trauma, entonces empiezan a mirar que es que el mundo es malo, y el otro es malo, y el mundo es dañino, y el mundo el mundo es totalmente malo. Entonces cuando ellos van creciendo, ese pensamiento
de que la vida es negativa, la vida es mala, ellos, en la misma medida que ellos lo expresan, es la misma medida que ellos están en su mundo interior, en un caos. Entonces, si están en un caos y en un desorden emocional, eso es lo que ellos en su interior reflejan lo que está pasando en su parte exterior. Ahí es donde nosotros nos debemos de dar cuenta y de aprender a leer para ayudar a hacer esa contención. No para tenerles miedo, no, es para salir del miedo. No para decir, es que es un descarado, es que me absorbe, es que me quita, es que no puedo hacer nada, si están mis hijos les estorba, absorben totalmente el espacio, trata de sacar que los hijos se vayan todos de vacaciones o que se vayan a vivir a otra parte para que se quede ella o él con la persona con trastorno límite de personalidad, llenando sus demandas, llenando sus expectativas como niños, ¿ya? No, entonces ahí cuando la persona no TLP cae en cuenta que es que hay un tratamiento para el trastorno límite de personalidad y que ese tratamiento sirve con las técnicas. Si no hay técnicas, no sirve. Y es importante que sea individual, porque es que cada ser humano es único en sus emociones, en la forma de interpretar. Podemos tener cosas similares, pero cada persona es única en la forma como interpreta el mundo, la forma como se acerca a esa interacción social. Ahí es donde nosotros debemos empezar a leer, aprenderles y enseñarles a las personas que conviven con personas con TLP, enseñarles cómo saber leer e interpretar esas exigencias y cómo hacer que esas exigencias en esa persona adulta sea ellos los que se hagan cargo para que se escuchen lo que se están diciendo. Escúchate lo que te están diciendo. Esa emoción salió de tu cuerpo, sale de adentro. Pero es que usted me atacó primero. Señor, señora, escúcheme. Vuelvo y le digo, usted es responsable de lo que sale de su interior. Esa emoción, empiece por favor a aprender de sus emociones para que reeduque sus emociones. Hágase cargo de sus emociones que sale de usted, ¿ya? Que hacen unas pataletas y no les importa si están en público, no les importa si están en el grupo de familia, no importa si están en una reunión, en una festividad, no les importa si están en una conferencia, no les importa absolutamente nada. ¿Pero por qué no les importa? Porque están en la etapa del niño, están todavía siendo niños emocionalmente, están siendo niños, aunque tenga una estatura de 1,80, 1,60, 1,70 y tenga la edad que tenga. Ellos están viviendo, pero para unas cosas sí son muy adultos. Por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, claro, es que la parte intelectual no sufrió ningún trauma, fisiológico no, físico no, el trauma fue en el área emocional, en las habilidades blandas, en la relación con el otro, en la forma como se relaciona con el otro y en la forma como interpreta él su mundo, cómo interpreta el mundo del otro y cómo interpreta su mundo. Ahí es donde tuvo el problema. Por eso hay que trabajar toda esa parte psicológica. Entonces, en la medida que cada uno entendamos que es ellos los que se deben hacer cargo, pero que yo también me debo de hacer cargo, porque voy a seguir con esta pareja, porque voy a seguir con la persona con trastorno límite de personalidad, porque es que es mi hija o es mi hijo, o si voy a seguir, es necesario. Es necesario que también nosotros nos hagamos cargo de nuestras emociones, que nosotros necesitamos hacer contención emocional con la otra persona y que inmediatamente esa contención es una parte está los límites y otra parte está que se escuche o ella se escuche cómo se está hablando, cómo se está dirigiendo al otro, cómo está tratando o utilizando su voz, cuáles son las palabras con las que se está dirigiendo al otro, que el otro no debe de ofenderse. Por eso es muy importante lo que es la compasión, lo que hablaba la semana pasada, en el anterior live,
que es muy importante lo que es la compasión y la empatía. Cuando yo tengo compasión y empatía, no me lo llevo a la parte personal, simplemente veo a través de ese cuerpo, voy y entro dentro de su piel y logro ver ese caos emocional, ese mundo oscuro en el que ellos están atrapados y sin salida todavía. Entonces son atrapados y sin salida de sus propias emociones, del trauma que les generó ese caos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que cada uno nos hacemos cargo de que es corresponsabilidad, de que yo me trate psicológicamente, porque yo también tengo mis sombras, yo también tengo mis miedos. Claro, me tocó aprender a reconocer mis miedos. Cuando un paciente eso para mí fue lo mejor que me hayan podido regalar, ese paciente que venía todos los días, y aprendí mucho de este paciente con trastorno límite de personalidad, porque me descubrió todas mis sombras, me descubrió todos mis miedos, me trabajé todos mis miedos con él. Entonces, claro, cuando ya empecé a trabajar mis miedos, ya no estaba pensando en mí, ya no estaba doliendo a mí, me estaba insultando a mí, ya lo que estaba mirando era su estado emocional, su crisis emocional y cómo poder ayudarlo. Pero es que poder ayudarlo no es ni abrazarlo, porque ellos no se dejan abrazar en esos momentos. ¿Ya? No poder hablar, mi hijo, por favor, perdón, espera, escucha, tampoco, sino que empezar a hablarles y que él se haga cargo de su comportamiento, que se haga cargo de su actitud y que empiece a reeducar emoción por emoción. Ni modo, le tocó, ya le tocó, entonces asúmalo, empiece a reeducarse, porque si no se reeduca, entonces va a terminar solo o sola. Entonces ahí viene la queja, es que me encuentro, no encajo, es que a nadie les importo. Entonces termine esa queja de ese ay, haciéndose cargo. ¿Cómo? Cuando la persona no TLP aprende ese lenguaje y empieza a hablarles y a darles a ellos lo que le corresponde. ¿Cómo se llama esa emoción? ¿Cómo se llama esa emoción? Aprende esa emoción, conoce esa emoción. ¿Cómo se llama esa emoción la que estás en estos momentos? ¿Cómo se llama esa emoción? Que tengo rabia. Muy bien, entonces esa rabia sale de tu cuerpo. Entonces vas a hacer esta técnica para que podamos, que te calmes, podamos seguir, continuar hablando y llegando a un acuerdo, pero primero controla tu emoción. Entonces, claro, cuando uno los hace responsables de que ellos son los que deben de controlar lo que sale de su cuerpo, lo que sale de su mente, lo que sale de su interior, ellos van a aprender. Créanme que aprenden. Al principio, como todo, genera dificultad. Al principio genera, en nosotros, para decirle a las personas no TLP, por favor, aprendan este lenguaje para que puedan hablar con ellos, les dificulta entender, porque es que yo no soy la que tengo el trauma, como me dicen, es que yo no soy la que tengo el trauma, yo no soy la que tengo el trastorno, yo no soy el que tengo el problema de que con todo el mundo peleo, pero a usted, por estar allí, está siendo afectada. Entonces, si usted va a seguir allí, aprenda ese lenguaje. Y a veces cuesta, a veces que entiendan que hay que aprender ese lenguaje, cuesta. A las personas no TLP, se pueden imaginar a las personas con trastorno límite de personalidad, mucho más. Entonces hay que tener paciencia, tolerancia, compasión y empatía, para que puedan ellos ir saliendo poco a poco. No vamos a esperar que en unos mesecitos ya todo está listo, no, poco a poco va a ir saliendo, pero necesita definitivamente la ayuda de la persona que convive con ellos y que no tenga trastorno límite de personalidad, lo necesita. ¿Ya? Entonces, en la medida en que se hagan conscientes de que es importante que la persona no TLP aprenda este lenguaje, porque no hay, créanme que no hay una receta. Vea, es que échele como las tortas, échele tantos huevos, con tanta mantequilla, con tanta azúcar, con tanta harina, mezcle, al horno, tantos minutos y listo. No. Aquí es trabajar con las emociones, y las emociones son totalmente impredecibles. En las personas con trastorno límite de personalidad
son impredecibles. Si a veces para nosotros las personas no TLP, a veces tenemos reacciones y que decimos, carajo, ¿cómo hice yo eso? Se puede imaginar entonces para las personas con trastorno límite de personalidad. Son totalmente impredecibles, salen, porque son impulsos, reacciones que están entre el primero y el segundo cerebro y hay una desconexión con el prefrontal, o sea, el tercer cerebro, que es el que ayuda a hacer contención, ayuda a tener esa posibilidad de poder hablar, poder discutir y poder llegar a acuerdos. ¿Ya? Eso lo necesita, sí o sí, la persona que convive con las personas con trastorno límite de personalidad. Necesitan aprender este lenguaje y es muy importante. Pero aprender este lenguaje también nos ayuda a las personas no TLP a conocernos un poco más, a saber el por qué llegué a estos límites con mi hija, o con mi hijo, con mi pareja, o con mi mamá, o con mi papá, con la persona que sea, o con el compañero. También nos va a ayudar a comprender, porque eso también hace parte de mis miedos, ¿ya? Entonces, para poder tener un buen lenguaje y poder entender a las personas con trastorno límite de personalidad y no tenerles miedo, porque el miedo es la gasolina extra para ellos. Recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad tienen demasiado miedo y están buscando personas con quien identificarse para poder salir de sus miedos. Pero cuando somos nosotros, las personas no TLP, las que nos quedamos atrapados en los miedos de las personas con TLP, ellos siempre van a buscar cualquier persona que les escuche. Por eso casi siempre son personas que tienen problemas psicológicos iguales o peores que lo de ellos, y para buscar una identidad. Entonces, en la medida en que se trabajen los miedos, en la medida en que se convierta el miedo en compasión, el miedo en empatía, ya hay un 50% de solución con la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces hay que aprender ese lenguaje. Muy bien, ahora sí, cuéntanos, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se han comunicado, que se han podido conectar hoy al live. Vamos a ir generando las preguntas e inquietudes a la doctora para hacérselas saber. Gracias, Abril, por los live en el TikTok. Gracias. Vamos a seguir dándole clic a la pantallita para llegar a más personas con este en vivo que tenemos hoy. Por acá tenemos unos saludos, mil gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá, gracias. Tan bonita, gracias por el apoyo, doctora, que nos brinda. Gracias porque ustedes hacen estos live realidad. Silena, gracias por los regalos de TikTok. Gracias por los obsequios, los regalos, gracias. Ok. Por acá nos dicen, doctora, ¿qué quiere decir cuando la persona con TLP dice que está... ¿Cómo? ¿Está cómo? Ya voy. ¿Qué quiere decir entonces la persona con TLP cuando dice que lo están atacando? Cuando las personas con trastorno límite de personalidad nos dicen es que me estás atacando, ¿qué quiere decir? Aquí hay una palabra que ellos no entienden y que al no entender ellos inmediatamente se sienten físicamente atacados, así ustedes ni siquiera lo hayan tocado, por decir, ante un sí o ante un no, ¿ya? Ellos están esperando por decir algo que sí, te vamos a salir, entonces sí, vas a dar un préstamo, o sí, me vas a regalar tal cosa. Y que inmediatamente uno le diga, no, en este momento no puedo, ellos entienden que eso es un ataque, entonces ellos inmediatamente se alteran. No te voy a obsequiar, ellos inmediatamente se sienten atacados y por eso inmediatamente ellos reaccionan como reaccionan. No te voy a dar el dinero, no te lo voy a prestar, ¿sí? Okay. Ellos inmediatamente se sienten atacados y por eso tienen esa actitud a la defensiva. Gracias por los regalitos de TikTok. Oh, gracias. Por TikTok nos dice, mi mundo es un caos desde siempre y la vida da asco desde que tengo uso de razón. Tengo TLP. Bueno, no sé qué edad tienes en estos momentos, pero te pregunto,
has estado en terapia psicológica continua, digamos semana tras semana, ¿por cuántos años? Silena nos dice hola. Hola. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo ahorro? Gasto y digo, igual tendré dinero. Quiero independizarme, tengo 22 y TLP. Ok. Mírate, el dinero es emocional. Definitivamente es emocional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que el dinero llegue a tus manos se necesita o un arte, una profesión o pedir plata. Eso también es otro arte, ¿cierto? Pero como no hay estructura interior, no hay una conexión con el tercer cerebro, no hay una conciencia del valor del dinero. Entonces, el dinero lo utiliza para sus emociones y están a disposición de las emociones, no está a disposición de la lógica, de la razón, sino a disposición de las emociones. Para eso es necesario que hagas un entrenamiento de tus emociones, reeduca tus emociones y empieza a hacer rutinas. Y dentro de esas rutinas vas a mirar que el tiempo tuyo es de 5 horas, 6 horas, 7 horas, y dentro de esas 5, 6, 7 horas, ¿qué rutinas estás haciendo? Y eso es vivir el día a día, el presente. Y de ahí buscas, por favor, cómo empezar a reeducar emoción por emoción y a ir controlando esa ansiedad o ese deseo desbordado de quererlo todo y al instante, que eso es muy del niño. Ok, vamos a seguir dándole clic a la pantallita para que este video nos pueda llegar a más personas y más personas puedan compartir con nosotros. Por TikTok nos dicen, ya no quiero robar, tengo miedo de mí misma. Ok, para ello es necesario que asistas a terapia psicológica con un especialista borderline y empieces a hacer terapia, a empezar a reeducar emoción por emoción, a hacer las técnicas y a querer salir de allí, que sí puedes, claro que sí puedes. Si te puedes sanar, totalmente te puedes sanar. Y de ahí entonces vas a tener esos controles, que esos son emociones y estás a disposición de emociones, y las emociones sin control es como estar un niño ir a una juguetería, un niño de 3 años, ir a una juguetería que las emociones se desbordan y quien manda son las emociones porque lo quiere todo. Ahora, ¿qué? Es necesario que estés en terapia psicológica con un especialista en borderline y que hagas las técnicas para que te veas, te escuches, te sientes, te mires y puedas ser consciente del paso a paso, del día a día. Y ahí te vas a ir cogiendo estructura emocional desde la parte de la razón, colocándole raciocinio emocional, utilizar la razón emocional para la estructura que necesitas. También nos dicen por el TikTok, a veces no sé si tengo la razón o solo es mi trastorno. Lo que pasa es que es muy importante tener la razón cuando uno puede sustentarlo, ¿cierto? Cuando uno a veces se puede equivocar, hay diferencias de tiempo, hay diferencias de conceptos. Y lo más importante es no entrar en esa discusión irracional, sino aprender a escuchar y a empezar a indagar. Entonces, en la medida en que tú aprendas a indagar, a tomarte tu tiempo para indagar, a ver si tú tienes, si tu razón o tu verdad tiene un sustento fuerte y sólido, entonces puedes compartir esa razón y después las puedes sustentar sin necesidad de gritar, sin necesidad de pelear, de insultar al otro o de agredir al otro con las palabras o lo físico. Ok, por el Facebook nos dicen. Sí. Buenas tardes. Como le contaba la charla anterior, mi nena, que está en una casa de reposo, pues me comenta que el ambiente es tóxico, que está aburrida, que ya quiere salir, que ya no se siente bien, que la saque.
Muy bien, para ella que es ambiente tóxico, para ella que es un ambiente tóxico, o sea, es muy importante aprender a escuchar, por eso es muy importante hacer las técnicas. Entonces uno le pregunta, XY, no sé, el nombre de la persona, y no tratarla como niña, ¿cierto? No tratarla como acabas de decir mi nena. Si es una nena, no sé si es una menor de edad, o sea, menor de 12 años, ¿ya? Pero igual esa nena tiene nombre. Entonces es mejor tratar a la persona y llamarla por su nombre. Para ti, ¿qué es ambiente tóxico? No, pues que gritan, pelean, se vuelan. Bueno, empiezan ella a describir qué es el ambiente tóxico. Entonces es muy importante que empiece la otra persona o usted a mirar cuál es el ambiente tóxico que ella genera en la casa. Entonces cuando ella empieza a describir y dices, por ejemplo, pero entonces es como lo mismo como estar en la casa, porque en la casa gritan, pelean, discuten, tiran las cosas, dejan las cosas desorganizadas, no entiendo cuál es el ambiente tóxico, sé más explícita. Entonces ahí tú la estás llevando a que ella se logre ver en los diferentes ambientes y diga que en realidad qué es lo que quiere ella hacer, o sea, cuál es el motivo real por qué ella quiere retirarse de allí. Pero vuelvo y le repito, mientras que esté en ese tratamiento, que termine el tratamiento. Y el único que le puede decir que está de alta es el psiquiatra. Nos dicen por el Facebook, doctora, gracias por su tiempo y conocimiento. Sabe que es muy difícil encontrar psicólogos realmente especializados en TLP. Todos dicen saber sobre el tema, pero realmente no saben atenderlo correctamente. Gracias. Es real, a veces sí, es muy escaso los profesionales en psicología y hasta en psiquiatría que tengan que tengan un bagaje y que se adentren en el mundo de la persona con trastorno límite de personalidad, que ahí es donde uno aprende más. Es desde la compasión y la empatía. También nos dicen, doctora, muchas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿por qué las personas con TLP les gusta aislarse del resto de la familia? No son allegados y se mantienen como alejados, haciendo otras cosas diferentes, mostrando que no están participando en la reunión familiar. Cuando las personas, en cuestiones familiares, cuando hay una persona con trastorno límite de personalidad y no desea compartir con la familia, porque la persona borderline está culpando como a todo el grupo de familia donde no le va bien o me quitan o me roban o me hacen juicios de valor casi siempre es porque ven que ese grupo de familia los está atacando. Entonces cuando ellos sienten que los están atacando, entonces ellos prefieren estar aislados. Ok. Nos dicen, ¿es posible sobrellevar una relación entre una persona borderline con un narcisista que tiende a burlarse de la angustia que siente y expresa la persona borderline cuando hay discusiones de pareja y ella pretende que se converse el problema en lugar de letargar el mal momento? Vuelve a leer, por favor. ¿Es posible sobrellevar una relación entre una persona borderline con un narcisista que tiende a burlarse de la angustia que siente y expresa la persona borderline cuando hay discusiones de pareja y ella pretende que se converse el problema en lugar de alargar el mal momento? ¿En vez de lugar qué? De letargar el mal momento. O sea, de alargar, ok, bueno. Deja ver si se equivocó, si es retardar o qué. Bueno, de todas formas, míreme, la mejor atracción es entre una persona narcisista y una persona con trastorno límite de personalidad. Recuerde que la persona narcisista tiene identidad y tiene una mega identidad.
Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no tiene identidad y necesita la identidad del otro para poder estar. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona narcisista siempre va a estar pidiendo y exigiendo un trato muy especial y digamos, como la persona con trastorno límite de personalidad maneja mucha, se va a los extremos de la idealización o de la evaluación. Entonces ellos idealizan a la pareja y esa idealización, las personas con narcisismo necesitan esa idealización de la persona borderline. Ahora bien, ¿qué necesita la persona borderline? Esa confianza que tienen ellos mismos sobre sí mismos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ahí puede haber una confusión. Cuando la persona con borderline está en un estado de tanta seguridad, que rebasa sus propios miedos hasta llevar a la seguridad de que tiene atrapada a la persona a su pareja, se burla de su dolor, de su tristeza, hace juicios de valor. Entonces es gorda, es fea, es feo, no sirve para nada, buena para nada, nadie te va a mirar, nadie sabe que vos existís, nadie, o sea, le está quitando cada vez más y más la identidad hasta lograr que esa persona sea sumisa. Entonces yo no sé si esa es la parte que está confundiendo el Señor, porque la parte de narcisista no necesita tener una hipervigilancia con la persona, porque no es para perseguir ni seguir, él es para que lo sigan y lo persigan, la persona narcisista. Entonces, si la persona le está rogando, le está diciendo, él está muy bien. Claro, él está muy bien, está en su idealización, en su grandeza, en su mega grandeza, en su mega idealización, ¿ya? Pero si la persona está en un estado de sumisión, llamémoslo así, donde no tiene valía, ni tiene identidad, ni tiene autoestima, entonces estamos hablando de una persona borderline que hasta allá llega. La persona borderline o TLP lleva a la otra persona a quitarle absolutamente lo poco, lo mucho que tiene de identidad y a devaluarlo constantemente. Ok, por acá por el TikTok nos dicen: buenas tardes, doctora. Hasta ahora, ¿qué lenguajes ha podido observar en sus pacientes? ¿Cómo así? No entiendo. Entonces le dejamos la pregunta en el aire. Sí. ¿Podría ser más específica con tu pregunta, Angie? Para que la doctora te pueda responder. Hasta ahora, ¿qué lenguaje ha podido observar en sus pacientes? Por acá nos dicen: no le hago daño a nadie ni reacciono contra nadie, solo conmigo, pero no es culpar a la familia, justamente es quien me dañó y me traicionó. Ya, entonces, cuando dices me traicionó, me dañó, entonces dígame que de todas formas allí hay una situación de aislamiento. ¿Por qué? Porque fueron ellos, todos fueron ellos. Entonces ahí es donde es necesario que estés en terapia psicológica para que salgas de estar señalando al otro, ellos fueron, porque es que ya pasó. O sea, pudo haber sido el trauma muy severo, digamos, un abuso sexual, eso me parece en un niño, o una violación, eso me parece lo más duro para que pueda vivir un ser humano bebé, un ser humano niño, ¿sí? Pero hay que llevarlos a que eso ya pasó y eso hay que convertirlo en historia de vida. Exactamente, hay que convertir en historia de vida lo que pasó, lo que viviste en tu infancia, porque no sé qué edad tienes, pero hay que vivir el presente. Sabemos que existe el presente porque todos los días envejecemos, todos los días aumentamos de edad en edad y no vamos a bajar de edad en edad, sino que vamos a ser más adultos, nos vamos a envejecer. Esa es una realidad del día a día.
En el día a día o sea, es un día nuevo, donde traemos ciertas rutinas o ciertas costumbres, pero el día a día es un día nuevo. Ahí es donde se deben de enfocar las personas borderline, que es un día nuevo y que si es un día nuevo, ¿cómo lo van a asumir? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Sí? Y cómo hacer esto, al hacer esto se transforma ese episodio difícil en historia de vida, y eso antes les va a fortalecer muchísimo, porque como historia de vida hay experiencia. Por el Facebook nos dicen: tengo borderline y tiendo a aislarme en todos los contextos sociales. No lo hago porque me provoquen una sensación de malestar, sino porque me siento sofocada. Me refiero a que no siento malestar del juicio de valor que puedan hacer, sino que me agota el socializar por mucho tiempo. Claro. Cuando ella se le agota, estamos hablando de que, o sea, el ser humano, el sujeto como tal, somos energía. Las plantas es energía, el planeta Tierra se mueve por energía. Y esa energía, claro que los agotan, de verdad que los agotan, pero ¿por qué? Porque esa interacción, ese movimiento, ese manejo de continuos, digamos, conceptos, palabras, que las personas hablan aquí, dan un concepto acá. Claro que a ellos, hay ciertas personas borderline que eso los agota. Vuelvo y les digo, es muy importante que hagas terapia. En la medida en que tú hagas terapia, vas a entender por qué te agotan y vas a poder tener una muy buena interacción sin ese agotamiento. Ok, por el TikTok nos dicen: la persona de ahorita, retomando la pregunta de Sí. que cuáles han sido los lenguajes emocionales que ha percibido Sí. de los pacientes, dice: mencionaba que los TLP tienen una forma única de comunicar. ¿Cómo se siente? Tienen una forma única de comunicar. ¿Cómo se siente? Exactamente cómo. A ver. Cada persona es única. Cada persona es única. Y cada persona experimenta de una forma diferente a otra las experiencias. Ojo, que no estamos hablando de que hay una persona única, sino que hay cada experiencia, estamos hablando de las emociones. Cuando ella dice cómo hablan de lenguajes, ¿qué dice? Emocional, es la gran mayoría de las personas con borderline que no han hecho terapia psicológica y no han reeducado las emociones, cada vez que por primera vez cuando llegan a mi consultorio, empiezan a hablarme de los culpables que hay en el entorno, ¿ya? Todos, es el jefe, si no es el jefe es la mamá, si no es la mamá es la esposa, si no es la esposa es el esposo, si no es el esposo es el hermano, si no es el hermano es el ambiente, si es el ambiente la lluvia, si es la lluvia el sol, si es el sol es el frío, o sea, todo les estorba, ¿ya? Pero cuando uno empieza a preguntarles, bueno, ahora háblame de ti, ya sabemos todo el entorno, háblame de ti. Ahí es donde lo hace difícil, porque como ellos están fuera de su estructura emocional, de su estructura de identidad, es ahí es donde empezamos nosotros a reconstruir esa identidad con cada emoción para que ellos empiecen a hablar sobre sí mismos y empiecen a hacer estrategias de vida y a afrontar las situaciones y la incertidumbre del día a día. Rápidamente nos preguntan: ¿cómo se trabaja la mitomanía en un TLP? Claro que se puede trabajar. La mitomanía hace parte del mecanismo de defensa. Todo eso tiene que ver en el momento en que el niño vivió, la niña vivió esa experiencia del trauma. Y para la mitomanía tiene muchísimo que ver con el
el imaginario, o sea, la forma como él idealiza, la forma como la persona borderline idealiza el entorno y de la forma como un niño, que el niño inventa mucho, cuando está muy pequeño, inventa y está muy en engrandecer, en cada experiencia ellos cuentan su historia a lo que su imaginario le da como niño. Entonces por eso la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad manejan esa mitomanía en la medida en que van reeducando emoción por emoción y van siendo conscientes de reeducar emoción por emoción, ellos mismos se dan cuenta y ellos mismos empiezan a regular esa mitomanía. Ok, también nos dicen por el TikTok, doctora, porque cuando nosotros como familia estamos hablándole, diciéndole, ya atendiendo al TLP es peor? ¿Por qué cuando nosotros como familia estamos hablándole, diciéndole y atendiendo al TLP es peor? ¿Por qué? Porque nosotros abordamos a las personas con trastorno límite de personalidad como si fueran adultas y los llenamos de cargas emocionales. ¿Por qué? Porque ellos son unos niños, son unos adulto-infantes, donde esa carga emocional no la entienden. Créanme que no la entienden, sino que por eso ellos dicen me atacan y me atacan y me atacan. ¿Ya? Con ellos hay que saber el lenguaje para acercarnos a ellos, para que ellos empiecen a hacer los cambios que necesita hacer él, pero al mismo tiempo la persona no TLP, para que ellos se logren ver, vayan reconstruyendo su identidad y vayan saliendo de esos estados emocionales. Por el Facebook nos dicen, hola doctora, un placer Hola. como siempre verla. Gracias por estar acá. Tengo borderline y entre todas las características que esto trae, lo que más me afecta es estar en reuniones o lugares muy concurridos. ¿Cómo puedo hacer para sobrellevar eso y no parecer poco social, por ejemplo, con mi familia? Para ello es necesario que vayas a terapia consecutiva. En la medida en que tú vas a la terapia consecutiva, tú vas a aprender a saber escuchar y estar en el presente. A escuchar y estar en el presente. No a escuchar y a llevarlo al pasado o al futuro. Porque cuando estás escuchando y estás llevando al pasado o al futuro, estás fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no se está abordando nada ni del ayer, ni de lo que pasó ayer, ni de lo que pasó en el futuro. Es del presente. Entonces, cuando tú aprendes a regular emoción por emoción, a reeducar esa emoción, vas a entender entonces y te vas a conectar del segundo al tercer cerebro y vas a estar en el presente. No vas a estar ni en el pasado ni en el futuro, o que también te desconectas y pasan 10, 15 minutos y las personas hablando y de pronto dicen, venía fulanita, ¿en dónde estás? Ay, no, sí, yo sí estaba escuchando. No estabas escuchando, estabas desconectada del presente. Entonces para ello es necesario las terapias con las técnicas. Bueno, vamos a seguir dándole clic a la pantallita para ir terminando. Nos dicen por el Facebook, nos dicen por el TikTok, doctora, ¿este trastorno es hereditario? No es hereditario. Eso tiene que ver con el medio ambiente, o sea, con el contexto en el que se vive. O sea, el trauma, un abuso sexual, un abuso físico que te veas atentar contra tu vida, o con el bullying que atente contra tu vida, o con un abandono físico real, ficticio real. Y si me molesta mucho más ser tratada como una niña, me frustra demasiado cuando lo hacen. Entonces no te frustres, ve donde un psicólogo especialista en borderline, vas a entender que tus actitudes son de una menor de edad, no sé, de 5 años, 4 años, ¿ya? Cuando ya entiendas eso y te logres ver, vas a empezar a avanzar en la edad adulta.
Pero para ello necesitas tener comportamientos de adultos, para ello hay que reeducar emoción por emoción. Por el Facebook nos dicen, ¿qué puedo hacer si mi expareja narcisista me acusa de descompensarme, cuando en realidad tiendo a somatizar internamente mis problemas y era él quien provocaba situaciones que yo le decía que me ponían mal, tendiendo a grabarme con su celular, mientras me decía que estaba guardando pruebas en caso de que yo interpusiera alguna acción legal? ¿Cómo puede esta persona trabajar en su actuar si aprovecha mi diagnóstico para intentar hacerme daño? Lamentablemente hay una desinformación importante acerca de borderline. Siempre se cree que uno es explosivo, cuando vemos personas con TLP que sometidos a demasiado estrés recién reaccionamos. A ver, entonces estamos hablando de un... Ay, se me olvidó. Sí, hay personas como con trastorno límite de personalidad que no son impulsivas, que son más bien... eso tiene un nombre, porque se me acaba de olvidar. Eso es pasivo compulsivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que sos pasiva y dentro de esa pasividad aguantas y cuando menos pensás explotas. Igual, es necesario que tú vayas donde el psicólogo, aprendas sobre tu trastorno. Y por eso lo digo yo, cada persona en su enfermedad y su trastorno es único, porque cada persona tiene el trauma, sistema de creencias y patrones de conducta, que eso lo hace ser diferente al resto, que pueden ser similares pero es diferente. Entonces, si vas donde el psicólogo y empiezas a hacer terapia y empiezas a reeducar tus emociones, empiezas a conocer de dónde viene tu trauma, cómo salir de ahí, empiezas a reeducar cada emoción por emoción, entonces ya vas a tener tu identidad reconstruida y ya nada ni nadie va a volver a que te diga lo que abusen de ti. Ok, para ir terminando por el TikTok nos dicen, los TLP les cuesta mucho entender lo que es la familia, o sea, la importancia. La gran mayoría sí. ¿Pero por qué? Porque ante un abuso sexual, por ejemplo, sabemos muy bien que los niños están en medio de esos adultos o esos gigantes donde la proveen de todo y los protegen. Y en el momento del abuso no estuvo esa persona, esa cuidadora. Ahí es donde esa niña o ese niño empieza a culpar a la madre o al padre. ¿Sí? Ahí es donde el niño se queda estacionado o la niña se queda estacionada, pero culpa al cuidador porque no lo cuidó. Entonces de ahí vienen las fricciones y los problemas con la familia. Por aquí nos dicen muchas gracias por estar ahí para las personas con TLP y no TLP y a la familia por tanto apoyo. Un abrazo desde Lima, Perú. Gracias por estar presente. Gracias. Y la última pregunta es, ¿los adoptados pueden ser también TLP? Sí. Sí, yo trabajo externo con la institución de acá, del gobierno en Colombia, y me envían pues los casos que algunas personas quieren, cuando adoptan, quieren saber qué pasa con estos muchachos cuando pasan la edad de la preadolescencia a la adolescencia y cómo abordarlos para que no tengan que entregarlos al gobierno, porque la gran mayoría, pues, en vista de que no pueden controlarlos, los llevan al gobierno y que el gobierno se haga cargo de ellos. Y empezamos a hacer todo un trabajo de empezar a aprender ese lenguaje de las personas borderline. Bueno, la última pregunta, muchas gracias. Mi hija tiene borderline, el esposo la dejó, o sea, ya se divorciaron, pero tiene un hijo en común. Pero lastimosamente la relación no quedó bien. Ella le escribe, pero él no le contesta. Y eso hace en mi hija que no pueda estar tranquila porque el exmarido, como le odia, perdón, mi pregunta es porque no queda bien la relación. Es como todo es culpa de la que tiene este trastorno.
A ver, lo que pasa es que si la persona no borderline es la que se fue y la que está prácticamente no le interesa tener contacto, estamos hablando de que quedó una persona herida en sus emociones, fracturado en sus emociones. Y para poder sanarse es necesario ir a terapia psicológica. Y segundo, su hija, en la medida en que sea la medida de lo posible, esté en terapia psicológica con un especialista de borderline, ella va a entender, a reeducar sus emociones y a, pues, a entender que si hubo un comportamiento exagerado que pudo alejar a su pareja, y que en la medida en que ella caiga en cuenta y se reeduque, va a ser muchísimo mejor poder en un futuro tener contacto por el bienestar del hijo, no el bienestar de su hija, sino el bienestar de su nieto. Muy bien, bueno, ya esta fue la última pregunta. Les agradezco muchísimo que estén presentes en este Facebook Live y TikTok Live. Nos vemos en la próxima semana. Síganos enviando por favor los temas. Muchísimos éxitos y gracias.